Un cordial saludo. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos con el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Bien, este punto primero continúa, después de esa afirmación sobre que el bautismo es el sacramento de la fe. Dice, pero la fe tiene necesidad de la comunidad de creyentes. Solo en la fe de la Iglesia puede creer cada uno de los fieles. Una afirmación curiosa, ¿no? Porque la fe es un acto personal y al mismo tiempo es un acto comunitario. Y conjugar esas dos cosas, pues es un equilibrio importante. Fijaros que cuando dice en el rito del bautismo, ¿creéis en Dios, Padre Todopoderoso, Creador? Lo pregunta en plural, ¿creéis? Pero hay que responderlo en singular. Sí, creo. Es curioso, ¿no? ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que murió? Sí, creo. Y dice, anda, pues mucha gente se suele confundir, porque claro, como lo han preguntado en plural, pues tendemos sin darnos cuenta a responderlo en plural. Pero la fórmula correcta es la pregunta en plural, pero la respuesta en singular. ¿Y eso cómo es eso, no? Pues es precisamente por ese equilibrio en que la fe es un acto personal, pero al mismo tiempo pues es un acto comunitario. Es decir, uno no cree sino en la fe de la Iglesia. No cree en mi fe. La fe no es mía, sino la fe es el depósito que Cristo ha puesto en manos de la Iglesia. Yo no creo en mi fe. Ojo, que la cultura actual tiende mucho a esto, ¿no? Tiende a que cada uno se hace una fe a su medida y cada uno, él se lo come, él se lo guisa. No, pero es que eso es una deformación de las cosas. Yo no tengo mi fe aparte. Hay algunos que dicen, hay tantas fes como personas, como creyentes hay. Sí, claro, esa es la frase, pues, la que refleja la crisis actual que tenemos, una crisis de individualismo que no veas tú, ¿no? Hay una sola fe. Hay una sola fe, porque esa fe ha sido depositada en manos de la Iglesia y la Iglesia es la comunidad de los creyentes que tiene una sola fe. Ahora bien, en el acto de fe hay también algo personal en el que tú debes adherirte personalmente a ello. Por eso la Iglesia pregunta en plural, pero tú tienes que responder en singular. ¿Creéis en el Espíritu Santo, dador de vida? Sí, creo. Hay una comunidad que te arropa, la fe no es tuya individual, la fe es un depósito que está puesto en manos de la Iglesia, pero es verdad que el acto de adhesión, se te pide a ti en particular. A ti en particular, eso es un equilibrio importante. De la misma forma que dice este punto del catecismo, que al catecúmeno o al padrino, cuando es un niño que se bautiza, se le pregunta, ¿qué pides a la Iglesia de Dios? Y él responde, la fe. O sea, pedimos el don de la fe. Cuando uno se va a bautizar, es el don de la fe lo que está pidiendo, el poder adherirse con todo tu ser, con toda tu mente, con toda tu alma, poder adherirte a esa fe que Cristo ha puesto en manos de la Iglesia. No la ha puesto en manos tuyas esa fe, no, la ha puesto en manos, la ha depositado en la Iglesia para que tú personalmente te adhieras a ella. Un equilibrio pues importante este. Bien, y un paso más, dice este mismo párrafo. La fe que se requiere para el bautismo no es una fe perfecta y madura, sino un comienzo que está llamado a desarrollarse. Bueno, esto también tiene aspectos importantes, ¿no? La Iglesia, cuando recibe una persona a recibir un sacramento, especialmente como este, que es un sacramento de inicio en la fe, no es maximalista. Maximalista quiere decir pues que pide la perfección absoluta, o sea, pide el máximo grado de fe posible en el catecúmeno. Hombre, ojalá todos los candidatos que se acercasen a pedir el bautismo o la confirmación o el sacramento del matrimonio o cualquier sacramento, pues viniesen perfectamente dispuestos y con un
con un grado perfecto. Bien, la Iglesia no es maximalista. La Iglesia, como dice aquí, no pide como condición un máximo, sino por lo menos pide un mínimo, porque el sacramento, todo sacramento, no es una meta, no es un punto de llegada, sino que es un punto de partida. Aquí, fijaros, yo creo que puede haber en la administración de los sacramentos dos peligros de signo contrario. Pues uno es el admitir a todo el mundo pues a recibir un sacramento pues casi sin haberle pedido, sin haberle escrutado, sin haber comprobado de una manera que esa persona tenga una buena disposición. En el caso del bautismo de los niños, pues sus padres, sus padrinos. En el caso de pues unos novios que se acercan a casarse, pues claro, lógicamente ellos mismos, o en la confirmación un joven, ¿no? Un primer peligro sería el peligro de ni siquiera exigir un mínimo, ¿no? Sino que uno se puede casar o se puede confirmar, se puede tal, prácticamente sin tener fe, sino sencillamente pues porque sería un escándalo que el cura pues le dijese a alguien: oye, tú no tienes fe suficiente para confirmarte, porque yo ya me doy cuenta que hablando contigo tú estás manifestando que no tienes fe. Bueno, el sacerdote va y le niega a una persona que se va a confirmar, le niega el acceso al sacramento, y en principio se monta un escándalo. El cura no ha querido bautizar uno, no ha querido confirmarle, no ha querido casarle, y ya tenemos el escándalo. Y como te descuides, pues le llaman a la radio y a la tele y lo tenemos servido ya en el telediario del mediodía. Sí, pero ojo, es que puede ser que el sacerdote tenga una obligación como administrador de los sacramentos, de negarle a alguien un sacramento cuando ve que no hay fe, no hay un mínimo de fe para poder recibirlo. Cuando ve que alguien se puede estar acercando al sacramento, pues sencillamente por un rito social, etcétera. Yo he tenido casos a lo largo de estos años en el ejercicio sacerdocio que lo he visto así. Recuerdo un joven que me decía pues que en la entrevista personal que tenía yo con él en las semanas previas al día de la confirmación, pues cuando yo le hablaba y le preguntaba, etcétera, sobre sus disposiciones, recuerdo un joven que me decía pues que él quería confirmarse pues porque la abuela le había prometido que le iba a comprar una moto si se confirmaba, ¿no? Y claro, yo le decía: mira, tú déjame a mí que hable con la abuela, que yo le convenzo para que te compre la moto aunque no te confirmes, porque lo que no vamos a hacer es un sacrilegio de confirmarnos sin fe. Claro, y una cosa es que desde casa pues se le haya empujado o se le haya medio obligado pues a que se apunte al proceso de confirmación. Pero claro, otra cosa ya es que se le esté obligando a recibir el sacramento mismo. Es como si uno obliga a un hijo pues a ir a misa, es una cosa, pero obligarle ya que se ponga en la fila para comulgar, hombre, eso ya no puede ser, ¿no? O sea, tendrá que tener él un acto personal, un mínimo de adhesión que es necesaria, ¿no? O sea que por una parte se puede pecar, ¿no? de no exigir ese mínimo de adhesión a la fe y de administrar los sacramentos pues de una manera excesivamente superficial, entregando lo santo pues a quien no está preparado para discernirlo ni nada por el estilo, ¿no? Bien, pero también puede existir el riesgo contrario, También puede existir el riesgo contrario, que es el de que haya quien pida pues un máximo, una perfección, y cuando el Señor en el fondo admite a su llamada, pues no a los perfectos, sino a aquellos que tienen ese mínimo de fe y están abiertos al don pleno, aunque todavía no estén plenamente adheridos a él, ¿no? Hay personas porque dice uno, pues yo qué sé, pues por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, y os pongo un caso concreto. Pues imaginémonos que se acercan a pedir el sacramento del bautismo para su hijo, pues un matrimonio que no está casado por la Iglesia, que está casado por lo civil. Bueno, y dicen, bueno, ¿qué hacemos en este caso? Vamos a ver, en sí la Iglesia lo que pide para conceder el bautismo es que haya quien se preocupe de la educación cristiana.
Bueno, vamos a ver, estas personas son capaces de educar cristianamente a este niño. Porque claro, sí, si están casados por civil, pues puede ser porque ellos hayan rechazado la fe cristiana. Si han rechazado la fe, ¿cómo van a educar cristianamente a su hijo? Bueno, pues vamos a hablar con ellos. Entonces uno tiene una entrevista con ellos y si ellos manifiestan que se han casado por civil porque han tenido un rechazo de la fe cristiana, hombre, pues no parece prudente, ¿no? Admitirles como que ellos vayan a ser los educadores en la fe de ese niño. Pero puede ocurrir, sin embargo, que haya personas pues que estén casadas por lo civil, pues por circunstancias que no se han cerrado al don del sacramento del matrimonio, sino que han sido desordenados. Gente que se casa por lo civil porque se ha casado en circunstancias rápidas, que parece que no sé por qué tiene que ser, pero bueno, parece que a la gente le parece que el sacramento del matrimonio por la Iglesia pues tiene que tener más solemnidad en su celebración, que por el juzgado se casa pues porque se ha casado con una persona que le convenía pues para tener unos papeles o lo que sea, casarse rápidamente, ya se casará por la Iglesia más tarde el día de mañana, o yo qué sé qué. Y a veces uno comprueba que hay personas que se han casado por lo civil que no han hecho un rechazo explícito de la fe católica, sino que es que han sido sencillamente desordenados, es que no han tenido la capacidad de dar prioridad a lo que tenían que haberla dado, ¿no? Pero no han tenido un rechazo pleno de la fe. Y además también desean educar cristianamente a su hijo. Y además también están abiertos a buscar unos padrinos que les ayuden en la educación de la fe. Entonces, a esas personas, ¿cómo vamos a negarles el sacramento del bautismo para su hijo? Es decir, hay que tener cuidado de no ser maximalista también, porque la Sagrada Escritura nos dice, ¿no? La caña quebrada no la cascará, el pábilo vacilante no lo apagará. Es decir, tampoco el Señor, allí donde ve un poco de fe, el estilo del Señor no es decir, esta fe no es madura, rompamos la caña. No, el estilo del Señor es decir, intentemos fortalecer este poco de fe, este rescoldo de fe, vamos a intentar fortalecerlo. Dos peligros, por lo tanto, ¿no? El peligro de maximalismo, el peligro de minimalismo. Y yo creo que tenemos que tener un equilibrio. La Iglesia no pide un máximo, pide un mínimo, pero pide que esa persona esté abierta a ir creciendo. Porque aquí lo malo es cuando alguien está cerrado al crecimiento. Cuando hace un acto soberbio de rechazo. Bueno, pues si hace un acto soberbio de rechazo, pues ya está. Él mismo se incapacita para recibir el sacramento. Pero cuando no hay ese acto de rechazo, ¿no? Sino que uno le falta una fe madura, pero está abierto hacia ella, pues la Iglesia le acepta también, ¿no? Como candidato a recibir un sacramento, bien sea el del bautismo, para él, para su hijo, porque los sacramentos no son un punto de llegada, son un punto de partida, a partir del cual hemos de seguir creciendo. Bien, creo que eso es un matiz importante. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.